He denominado esta explicación la alegría de los justos. La alegría de los justos. Una de las marcas del cristianismo actual es la superficialidad. Esto es el hacer reposar las evidencias de la gracia solo en lo externo, en la superficie. Por eso llamo superficialidad. Hoy, regularmente en el cristianismo, se enfatiza la cara feliz, el grito de júbilo, las palabras optimistas, la actitud positiva, y todos estos son recomendados y presionados. Esto ha asociado al cristianismo con la felicidad, pero en verdad, lamentablemente, es una superficial, nada profunda, nada fundamental. Lo que hemos conseguido es una generación de cristianos joviales, livianos, más interesados en cómo se ven las cosas que en cómo están las cosas. Y esto lo afirmamos porque el promedio de cristiano profesante saltaría y gritaría bajo los efectos de la dopamina producidos por la música que llaman adoración, por una experiencia mística que llaman espiritual, pero que igual saltarían y gritarían con un partido de fútbol, la compra de un apartamento o el anuncio del nacimiento de su próximo bebé. Se ha olvidado quizás que el cristianismo también y más regularmente está asociado con la tristeza. Mateo 5:4 parecería una descripción del cristianismo de hoy. Bienaventurados los que lloran, porque estos recibirán consolación. Lejos de ser una contradicción del cristianismo, esto es una descripción de lo que es el cristianismo, el discipulado verdadero, llorar. Sabemos que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Se nos ha olvidado que fue un cristiano maduro, el que clamó, miserable de mí, Romanos 7:24. Que Romanos 8 dice de los cristianos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso está en Romanos 8:23. Además, si usted escuchó bien, Romanos 8:23, los que tenemos el Espíritu, dice, gemimos dentro de nosotros mismos. Segunda a los Corintios 5:4 asegura, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos de angustia. Y que el creyente es exhortado desde los pastores en adelante, aún los jóvenes, a ser gente sobria. Pero me temo otra cosa, hermanos, que así como en la alegría somos tan superficiales, en la tristeza también lo somos. Porque parece que los mismos ojos que se recubren de lágrimas cuando se canta una canción cristiana o cuando se ora, también los mismos ojos botan lágrimas cuando la selección pierde, cuando ve una novela o cuando se le rompe un jarrón valioso en casa. Y es que uno de los asuntos más desconcertantes a los cristianos es que pese a que nos la pasamos diciendo que nuestros más grandes valores y nuestros tesoros son espirituales, eternos, que están en el cielo y están resguardados en Cristo, ¿usted ve lo poco que eso nos alegra o lo poco que nos aflige no tenerlos?
Y lo decimos porque usted ve regularmente a la mayoría de cristianos nadando en la misma superficie que nadan los incrédulos. ¿No se ha puesto a pensar qué es lo que más le pone tristeza en su corazón? ¿O qué es lo que más le hace alegrar su alma? Y dígame si usted no está nadando sobre la superficie de los incrédulos. ¿Qué es lo que más le da tristeza? ¿Qué es lo que más preocupa? Carga el corazón de un incrédulo regularmente. Y no me diga, hermano, que el mayor motivo de su tristeza es eso mismo. ¿Y qué es lo que hace alegrar, regocijarse, estar tranquilo, satisfecho, contento a un no creyente? Y no me diga, hermano, que es exactamente lo mismo que le pone la mayor alegría a su corazón. Cristianismo superficial. Cristianismo superficial. De hecho, hermanos, el cristianismo hoy no lo caracteriza lo que sienten, sino lo poco que sienten. Su problema no es lo que los afecta, sino los asuntos tan triviales o superficiales que nos están afectando hoy. Parece que no entendiéramos la gravedad de nuestro pecado, como para que eso fuera nuestra mayor causa de tristeza. Como que no entendemos la gravedad del pecado, la grandeza de nuestros enemigos espirituales, los terribles peligros del alma, la verdadera amenaza de la mundanalidad. No, para nosotros lo más terrible es una enfermedad, una familia complicada, el trabajo, que no tenemos lo suficiente dinero, que no pudimos salir a vacaciones este año otra vez. Son esas mismas cosas, hermanos. Parece que no vemos el asunto espiritual, pero se lo recomendamos a todos. Pongan la mira en las cosas espirituales. Es lo espiritual, lo espiritual. El cielo, claro, el infierno. Pero ¿cuán poco sentimos eso? Pero al mismo tiempo, parece que no entendiéramos el valor de una salvación tan grande, el privilegio de tener un Salvador tan suficiente, el enorme beneficio de los medios de gracia y las glorias del fin que nos espera. Realmente creería, hermanos, que el problema del cristianismo hoy no son las emociones, sino lo superficiales que son y lo que hacen que éstas se despierten. Aquí el salmista nos habla de un afecto, la alegría, y su relación con la fe. El mensaje general del Salmo viene enmarcado, y por eso creemos que es el mensaje principal del Salmo, viene enmarcado en estas dos expresiones encontradas, una al principio y una al final. Versículo 1, alegraos, oh justos, en Jehová. Y el versículo 21, al finalizar el capítulo, dice, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón. Es un salmo que señala o exhorta hacia la alegría, pero lejos de recomendarnos alegría superficial, nos muestra qué es esto de la alegría de los justos o la alegría de los cristianos. Primero, entonces, en este orden de ideas, ¿qué es la alegría de los justos? ¿Qué es esto de la alegría de los justos? Yo no sabía que había una alegría para unos y una alegría para otros. ¿No lo sabía? Bueno, bienvenido, la hay. ¿Qué es la alegría de los justos? Note las expresiones de nuevo de los versículos 1 y 21. Alegraos, oh justos, en Jehová. Y el 21, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón. De estas expresiones quiero mostrarle cuál es el personaje que se alegra aquí, cuál es la acción central, en dónde la siente y el motivo de su alegría. Así que lo primero, ¿quién es el que se alegra en el versículo 1? ¿De quién está hablando? De los justos. En el versículo siguiente nos habla de los íntegros.
Hemos hablado varias veces en la exposición de los salmos del justo o del justificado y de su resultado. ¿Cuál es el resultado de alguien justificado? Que es íntegro. Habiendo sido justificado, ahora se convierte en un hombre justo o íntegro. Aquella persona que ha hallado por la fe en Jesucristo una justicia perfecta, una persona bienaventurada cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El texto nos habla además de un individuo que por la obra del Espíritu, partiendo de su justificación, está siendo transformado en una persona íntegra o que hace justicia. Y esto se lo digo porque este no es un mensaje de la alegría, sino la alegría de los justos, ¿ya? Quiero precisarlo, porque no es un mensaje motivacional. Odio los mensajes motivacionales, me caen mal, me agrían el desayuno, de hecho. Yo digo, ¿qué clase de mentiras es esto? Me parece que es una mentira tan descarada los mensajes motivacionales. Cree en ti mismo. Eso para mí sería, vea, hundirme en el desayuno. Cree en ti mismo. Ay, hermano, yo no quisiera creer en mí mismo. Me serviría más, desconfía de tu corazón. Ay, gracias, sí. Gracias por recordarme tal cosa. Que el hombre es bueno. Los cristianos hasta mayo creemos que las madres también son pecadoras, ¿verdad? Y hasta junio que los padres lo son. Y hasta diciembre que los hijos lo son. Los mensajes motivacionales es un evangelio falso, es un falso maestro. Huya de todo eso, que es un mensaje motivacional. Ni siquiera los comparta por WhatsApp, por ninguna red social. ¿Usted parece que le hace un favor a una persona? No, le miente, le miente. Pues tampoco comparta que usted es un perverso pecador y cosas así. Lo que le estoy diciendo es que tiene que ser sabio en esto. Este mensaje no es de la alegría, hermanos. Bien se lo dije al comienzo, la alegría de los justos. Y por eso es bueno que entendamos de quién está hablando aquí, porque de la descripción que vamos a mirar no le aplica a todo el mundo, sino a los justos. Aquellos que son hallados por la fe en Jesucristo y producto de eso el Espíritu Santo los está transformando como personas íntegras. Segundo, habiendo identificado quién es la persona que se alegra. Segundo, ¿cuál es la acción central? Se alegra. Alegraos justos. Él se alegra. Partiendo de lo anterior podemos derivar que su alegría brota de su fe. Alegraos justos. Y en los íntegros. Esto es, hermanos, que no estamos hablando de la alegría que tenemos como equipaje natural. Sí, hermanos, venimos a este mundo, cualquier persona, aun los niños, tienen un equipamiento natural de alegría, pero no es esto, la alegría de la que estamos hablando aquí es aquella que brota de su fe, es un producto de la gracia de Dios en él. Y esto la diferencia de la alegría natural que todos tenemos. Se le puede llamar alegría espiritual y es distinta al sentimiento de felicidad momentánea. En la Escritura la alegría espiritual también es llamada el gozo y es un fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Nota? Gozo, es un fruto del Espíritu, es algo que el Espíritu produce en el alma de un creyente. Y es ese regocijo en el alma que hace que un individuo tenga una actitud completamente distinta hacia Dios, hacia las providencias divinas y hacia las mismas personas. Es un fruto espiritual que Dios pone en el corazón del regenerado, que hace que este individuo tenga una actitud completamente distinta hacia Dios, hacia las providencias y aún hacia los demás. Este gozo jamás se fundamenta ni se mantiene por los asuntos temporales. Si ese gozo lo puede apagar un asunto temporal, no es espiritual, y usted lo reconoce.
Si ese asunto, si ese gozo o esa alegría la fundamenta, la dio a luz un asunto temporal o un asunto de esta vida, o si esa alegría la tiene que mantener un asunto de esta vida, entonces no estamos hablando de ese fruto del Espíritu. Porque las motivaciones que lo mantienen vivo a este gozo están más allá de lo natural, porque es espiritual. Es decir, no es el gozo experimentado por un carácter optimista, por esa personalidad apacible que algunos tienen de manera natural. No es el gozo que viene por cualquier motivo, por una situación particular favorable o por algo o alguien particular. No confunda las cosas, por favor, por el bien espiritual. No que muchas de esas cosas no sean legítimas. Nos podemos alegrar cuando, no sé, hay un logro, cuando vemos una persona, cuando experimentamos ciertas cosas. ¡Qué bien! Pero eso hasta ahí, lo único que dice de nosotros es que somos humanos. Y que nos alegramos por lo que los humanos nos alegramos. Y en un sentido no está mal porque somos humanos. Pero mi punto es que no confunda eso con el gozo espiritual. Porque ese no viene de la humanidad, viene del Espíritu, que es sobrenatural. Viene de Dios a la persona que es creyente. Hablamos del gozo del justo, o si se quiere, el gozo que viene por la consideración de haber sido objeto de la obra salvadora de Cristo. Hablamos del regocijo en el espíritu que experimenta el creyente cuando sabe que el Señor le ha elegido para salvación de sus pecados, y esa alegría espiritual de saber que ha sido llamado eficazmente por el Espíritu Santo a la salvación. Hablamos de esa alegría profunda que se experimenta cuando el individuo considera que el Señor le ha cambiado su corazón de piedra en un corazón de carne, en uno sensible, que esa alegría que da a saber que el Señor me ha dado el don del arrepentimiento y la fe para aferrarme a Él, ser salvo. Es esa alegría que viene cuando uno considera que todos sus pecados han sido perdonados por Cristo. Es el deleite espiritual, es la satisfacción del alma que viene a nuestro corazón al saber que el Señor ha vencido a todos nuestros enemigos, al diablo, al pecado, a la carne. De saber, hermanos, es ese gozo de saber que estamos siendo guiados por su poder para perseverar y alcanzar la gloria eterna. Eso es otra cosa, hermanos. Esa es la alegría del cristiano. Del resto es pura alegría natural, hermanos. Pura alegría de los hombres. Pues que en un sentido no está mal, pero estamos hablando de la alegría del cristiano. Así que ya miramos de quién habla, del justo, cuál es su acción, que se alegra. Note como tercero, ¿en dónde se siente esta alegría? Dice el texto, se alegrará nuestro corazón. Esto ratifica que no es un asunto de la cara ni de las formas externas. Por supuesto que no las está excluyendo, pero lo externo no es la base de operación principal de la alegría cristiana. ¿Me hago entender? No es que si usted tiene el gozo cristiano, su cara debe demostrarlo, no. En la Escritura, la alegría espiritual reposa en el corazón. A veces, sí, hermanos, los sentimientos están afectados. Cuando uno está metido en un problema o está siendo afligido, los sentimientos se afectan. El rostro puede mudarse. A veces hay lágrimas. Pero allí, adentro, en el alma, en los profundos afectos, hay deleite, regocijo, satisfacción, contentamiento, alegría. Es el corazón, primeramente debe ser el corazón,
el centro, la raíz de donde brotan los manantiales de la vida. Y cuarto, y esto será ampliado más adelante, note el motivo de la alegría. Alegraos, oh justos, en Jehová. Y el versículo 21, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Eso sí que es, hermano, completamente sobrenatural, completamente ajeno a nuestra vida natural, completamente ajeno a la experiencia de quien no ha entendido el Evangelio, de quien no ha sido traído espiritualmente a la fe en Jesucristo nuestro Señor. Alegrarse en Jehová, imagínense, alegrarse en Él, en lo que es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Ese es el gozo de un cristiano. Esa es la alegría de un cristiano. No es que no nos afecten las cosas. Lo que pasa es que nuestro gozo está mucho más arriba de los asuntos temporales. No solo que el gozo del que hablo es profundo, espiritual, sino que el objeto del gozo es otro. Por eso le preguntaba, ¿qué es lo que más gozo a usted le da en la vida? Sean sinceros, aquí no estamos en un examen, ¿me hago entender? Pero usted debe enfrentarse a eso como un cristiano. ¿Qué es lo que más gozo le produce? Y usted debería decir, si no es Dios, algo mal está en mí. Es la verdad, hermanos. Algo mal está en usted. Algo está profundamente fuera de su lugar si su mayor motivo de gozo no es Dios. Porque por tanto en Él se alegrará nuestro corazón. No en lo que Él nos pueda dar. Claro, nos alegra que Él nos dé cosas. Si vienen de Él es una bendición, pero no dice eso el texto. Dice en Él. Usted debe enfrentarse a esta realidad. Porque no son las situaciones que principalmente y profundamente lo alegran a usted. No son las condiciones que vive, no son las providencias lo que pone y llena de alegría el alma de un creyente. Si es un creyente, eso es exclusivo del Señor. Tiene que gobernar sus sentimientos y sus afectos. Si usted se halla y se sorprende teniendo un motivo más alto de Dios como su gozo. Mire, por muy lindo que sea, cuando usted mire a su hijo, ¡ay, qué lindo! Cuando lo veo se me alegra el día, me siento feliz, me regocijo. Vea, si usted no lo quita de en medio, Dios lo hará. Escúcheme bien y escríbalo con cincel en su corazón. Si usted tiene algo en su corazón que compita contra Dios, Dios lo destruirá. Porque Él prometió esto. Derribaré todos vuestros ídolos. Todos. Todos. Ponga algo allí y concédale a algo temporal el mayor motivo de su gozo. Y luego eso mismo será el mayor motivo de su tristeza. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. En Él, en Él. Ahora, habiendo visto qué es la alegría de los justos, espero haberle ilustrado que la alegría no es eso pasajero, ni asentado en los asuntos temporales, ni es superficial, ni es temporal, sino que viene del Señor, del Espíritu, que viene amarrado a nuestro Dios. Segundo, ¿cuál es el producto inmediato de la alegría de los justos? ¿Cuál es el producto inmediato de la alegría de los justos? No es la sonrisa. No es la sonrisa. No es esto. Si está alegre, grite. Si está alegre, salte o remolinee. No. Más bien, el Salmo dice, si está alegre,
alabe al Señor. Alabe, alabe. Ay, es que nos gusta lo estético, ¿no? Si está contento en el Señor, sonríale al que está a su lado. Bla, 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 bla. Cosas motivacionales, cosas tan feas. Ay, no me sonríe en un culto, hermano, o no así, o no bajo esa perspectiva. ¿Me hago entender? Ay, si está alegre, sonríame. ¿Qué se supone? Entonces, si no estoy alegre, ¿qué debo hacer? ¿Qué se supone que haga? ¿Me hago entender? Esas arengas de en un culto que levántese, que alce una mano, que ahora haga así, que ahora quítese, que póngase. Ay, hermano. Salimos de unas cosas horribles en el catolicismo y nos metimos ahora en eso. Que si está alegre, levántese. Que ahora póstrese. Que la chaqueta ahora la remolinee y cosas así. Ay, hermano, ¿cuándo caímos en eso? ¿Cuándo nos volvimos tan joviales, tan superficiales? Como si la sonrisa dijera algo de usted. No es un examen. ¿Se ha reído hipócritamente a veces? Ah, bueno. Entonces no es lo que pase aquí. Bueno, no está excluido, ¿ya? No está excluido. Pero si está alegre, alabe al Señor. Versículos 1, segunda parte a 3, dice, en los íntegros, después de habernos dicho de la alegría en el Señor, mire lo que dice, en los íntegros es hermosa que la sonrisa, no, la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. La respuesta, según este texto, la respuesta más hermosa que puede dar un creyente al tener ese regocijo en Dios en su alma es que adorarlo, bendecirlo y hacerlo bien, con dulzura, con regocijo, con mucha alegría. No se distraiga en este texto con el lenguaje poético del arpa, del salterio, era una especie de arpa pequeña, o el decacordio, una arpa de 10 cuerdas, o la acción de tañer. Tañer es lo que usted hace cuando toca la guitarra. ¿Qué le decimos? Tocar la guitarra, es rasgar la guitarra. Tañer, con júbilo. No se distraiga en los instrumentos ni en la acción de tañer, un instrumento de cuerda. Este no es el contexto, el Salmo 33 no está en el contexto de los instrumentos de la adoración, sino de adoración con gozo. Entonces no se distraiga con eso. Hablamos con estos elementos de esa adoración que es dulce, afectuosa, armoniosa. El texto también nos dice, cante cántico nuevo al Señor. Esto es, hermano, en el sentido de que su adoración, su alabanza debe ir acorde a las misericordias de Dios. Para algunas personas, Dios debe ser adorado solo por lo que Él hizo antes, como que Dios no hubiera hecho nada hoy, en su actualidad, en su presente. Y ni siquiera pueden pensar en adorar al Señor por lo que Él hará en el futuro, es decir, como cumplir sus promesas. Por eso el Salmo dice, es mejor que su canto se actualice cada momento. ¿Me hago entender? Su adoración ande a la par de las misericordias de Dios. Muchos se quedaron agradeciendo en lo antiguo, lo antiguo, lo antiguo. Por supuesto que hay que agradecer lo antiguo, hermanos. Pero Dios no ha hecho nada en su presente. Nada que agradecer. Un cántico nuevo hoy, es decir, una adoración presente. Y le pregunto, ¿y no hará mañana nada? ¿Y no hay nada porque el Señor será alabado por lo que hará? Pues por supuesto que debemos adorarlo por lo que hará, como cumplir sus promesas. Hablamos, hermanos, de la profunda alegría que debe reposar en el corazón de un creyente por estar en Cristo y tener en Él todas las cosas. ¿Cuál es el producto inmediato de la alegría de los justos? La alabanza, la adoración. Entonces yo sí le diría, ¿está contento espiritualmente? Alabe, adore. Adore con todo su corazón, adórelo dulcemente, adórelo armoniosamente, adórelo afectivamente, adórelo teniendo en mente las misericordias pasadas, presentes, futuras.
Imiten esto a esta mujer de Dios, que en Lucas 1, 46 y 47 dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto es, que tenía un alma regocijándose en el Señor, un espíritu alegre. ¿Y qué dice esta mujer? Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, 46, 47. En esto también imitemos a los gentiles de Antioquía, quienes oyendo esto, dice la Biblia, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. He aquí nuestro problema con las emociones y la adoración. Tanta lucha que hay hoy día, ¿no? Pastor, y cuando adoramos al Señor y las emociones, ¿eso cómo es? Es que me he dado cuenta que en otras iglesias adoran mejor. Hay más gozo. Yo le pregunto, ¿seguro? ¿No es más algarabía la que hay? ¿Podría asegurarme que es gozo del Espíritu? Hermano, la mayoría de esa gente se reunió porque le van a prometer plata. Hermano, y por la plata, bueno, ya usted sabe. Ay, que si usted hace esto y se mantiene aquí las próximas 3 horas y da una buena ofrenda, tiene salud. Ah, no, pues la gente baila y grita, ¿no? ¿No lo hicimos en algún tiempo? Sí, hermano, seamos sinceros. Uno debe aprender de su historia. Dios nos permitió a veces errar para que ahora apreciemos la verdad. Pero usted que diga, no, gozo en Dios, yo iba por Dios, yo iba por Dios. Es mentira, hermano. Pero mire, nuestro problema con las emociones y la adoración no es que sean fuertes, es que no lo son tanto. Es que se les ha distraído y desenfocado hacia el lado de las palmas, el grito, el movimiento, las lágrimas, lo puramente estético y externo, lamentablemente. Nuestro problema con las emociones y la adoración es que se ha movido el punto principal, y es el profundo regocijo, el amor, deleite, la admiración, la expectación, el temor reverencial que está en el corazón por Dios y que hace brotar las verdaderas alabanzas de Dios. En otras palabras, hermano, nuestro problema con las emociones y la adoración es que la gente no se emociona tanto, sino en la superficie de lo temporal. Es que nuestras emociones no son tan profundas, solo se quedan en la emoción y las lágrimas, y ahí se quedaron. No es tan profunda. Nuestro problema con las emociones y la adoración es que produce esa emoción en la adoración, y lamentablemente no es Dios. Ese es nuestro problema. Así que nuestro problema con esas personas que andan en algarabía en la adoración no es que sienten demasiado, es que sienten tan poco y tan superficial y por motivos inadecuados. Porque si usted cambia esa música y ese contexto de luces y los pone en un estadio viendo su partido de fútbol favorito, ¿qué harían? Exactamente lo mismo. Tercero, ¿qué da alegría a un justo, a un íntegro? Le quería definir primero qué es la alegría de los justos. Se la definí como el gozo espiritual. ¿Cuál es el producto inmediato de la alegría? Nada externo. Es adoración, alabanza, reconocimiento a Dios. Tercero, ¿qué da alegría a un justo? Bueno, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos sugerido y aquí está la ampliación. Dios es la alegría de los justos. No es algo, es Él, nuestra alegría. Ay, me encanta ese salmo. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Ay, qué lindo es eso. Ese salmo es espiritualmente tan hermoso.
entraré al altar de Dios. Es decir, voy a ofrecer alabanza a Dios, al Dios que es mi alegría. Él mismo es mi gozo. Y le alabaré con cantos, dice la palabra de Dios. Hermanos y amigos, Dios es la alegría de los justos. Pero para que le demos pies y cabeza a esta expresión, porque puede parecer una expresión muy general, sí, Dios es nuestra alegría, pero ¿cómo es eso? El salmista nos da una descripción, y de lo que más trata el texto. Danos una descripción acerca, en los versículos 4 al 21, de qué es eso de alegrarse en Dios. Entonces yo le pregunto, vamos a hacer una pregunta natural aquí. Si yo le digo, por ejemplo, mi esposa es mi alegría. ¿Usted qué entiende por esa expresión? Entonces, denle cabeza, póngale pies y manos a esa expresión y trate de entenderme qué es lo que yo le quise decir. Si yo le digo, mi esposa es mi alegría, pues puede ser que lo que ella hace me produce alegría, sus cualidades me producen alegría, su físico me produce alegría, cosas así, ¿me hago entender? Pies y cabeza, una expresión. Ahora, cuando hablamos de Dios, un ser espiritual, y decimos, la alegría de los justos es Dios. Deseo que ponga mucha atención y aprenda de los versículos 4 al 21, que son ejemplos. O sea, no es todo. Este texto no está dado para decirnos todo lo que significa que Dios sea nuestro gozo, pero son ejemplos de qué es esto de regocijarse en Dios, qué es lo que debe producir, cuáles son los motivos de las mayores alegrías de un creyente, qué es lo que debe llenar su corazón de regocijo, qué le debe deleitar como cristiano en el puro centro de su alma, lo que a su vez va a estimular su adoración. Ejemplos. Uno, la palabra de Dios y todo lo que ella es. Eso es alegrarse en Dios. Alegrarse de la palabra de Dios y todo lo que ella es. Versículo 4a, porque recta es la palabra de Dios. Hermano, ¿se alegra usted de la Biblia? ¿No de verdad usted se alegra de tener un libro así en su biblioteca? No me diga que usted diga, ay, ¿cómo daría que yo tuviera toda la colección de Owen, de Watson, de Spurgeon? Ay, ¿qué daría? No, hermano, vea, usted debe estar tan alegre de tener este tomo que se llama la Sagrada Biblia en su biblioteca. Hermanos, es el libro de Dios. Es el libro que Dios nos dio, tanto que es el libro donde está Dios. ¿Cuánto regocijo debe darnos tener el libro de Dios y tenerle a Él en el libro? Ya lo dijo en otro texto el salmista, mas yo en tu ley me he regocijado. Es un asunto que me da alegría en el día, sí, o en un lunes, en un martes, ver mi Biblia y decir, ay, qué bendición. Estoy alegre de tener su palabra. Y cuando la leo decir, Señor, qué bueno eres al darme tu palabra. Yo espero estarle describiendo a usted. Además, ¿qué otro motivo? Las obras de Dios que son perfectas. Eso también es alegrarse en Dios, alegrarse de lo que Él hace, porque sus obras son perfectas. Segunda parte del versículo 4, y toda su obra es hecha con fidelidad. Cuando usted mira lo que Dios ha hecho, generalmente nos quedamos solo en la creación y en los amaneceres y los atardeceres y en algunas plantas en medio. Está bien, pero abra más los ojos. Dios ha hecho más cosas que eso. Mire cómo gobierna Dios el mundo. Mire lo que Él hace y lo que permite. Y cuando usted mira estas cosas, usted dice, me regocijo en Dios. Qué perfecto es el Señor al haber hecho esto. Pues hermanos, todo lo que hace Dios, lo hace bien. Bien. Dios es capaz, escuche,
de escribir recto en los renglones torcidos de nuestra vida. Recto escribe Él. Me gusta el himno que dice, un día entenderé este tipo de cosas que el Señor permitió. Un día sabré por qué hizo eso. Y ese día lloraremos. ¿Sabe por qué? Porque juzgamos mal a Dios en su momento. Porque pensamos que a Él se le fue la mano, que se fue muy duro o se quedó corto. Nos alegramos en las obras de Dios. Nota otro motivo, la justicia de Dios en sus dispensaciones. Versículo 5, Él ama justicia y juicio. Ay, qué cosa tan hermosa es esto, cómo nos produce alegría que tengamos un Dios justo, que haga justicia, que ame las causas justas y las promueva en este mundo. Aún note que el salmista se alegra de que de la misericordia de Jehová esté llena la tierra, versículo 5, segunda parte. ¿No se alegra de eso, hermano? ¿Cuán compasivo es Dios? Dice, está llena la tierra, no solo su pueblo, la tierra. Ay, hermanos, cuán bondadoso es Dios. Hace algunos días, hermanos, estábamos afanados. Algunos pensaban que era el apocalipsis colombiano, que los embalses se estaban, moriremos de hambre, es mejor irnos a Estados Unidos o a España, que allá es mejor la lluvia. Mire, hermano, afuera. ¿No es misericordioso Dios, hermano? ¿Y para quién está lloviendo? ¿Solo para Iberesuba? No, mi hermano, para todo el mundo. Para todo el mundo. Para el que hoy está borracho, descansando su borrachera, está lloviendo también para él. Usted mira estas cosas y dice, cuán misericordioso es Dios. Eso me alegra, ¿sabe? Tener un Dios así. Ese Dios fuera como yo, no hace llover. No hace llover, ¿sabe? Y hace como 6,000 años hubiera dejado de llover, ¿sabe? Es más, a Adán le digo, no más lluvia, no más tierra, nada más, nada. Me desobedeció. Todo esto que le di, ¿qué es esto? Y usted se regocija, hermano, en la misericordia de Dios. Eso es alegrarse en Dios. Otro motivo de alegría, hermanos, es la palabra de poder de Dios con la que sostiene el mundo que creó. Versículos 6 al 9. No confunda la palabra de Dios descrita en el versículo 4 de la palabra de Dios del versículo 6. Aunque se usa la palabra de Dios y la palabra de Dios aquí, no estamos hablando de lo mismo. La primera es la palabra de Dios, que es recta, su Biblia, su palabra, su ley. En el versículo 6 estamos hablando de la palabra de su poder. De su poder. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la Biblia no fueron hechos los cielos, pero por la palabra de su poder sí. Mire lo que alegra el corazón del salmista. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellas por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Nos alegramos de tener un Dios así, ¿sabe? Mire, que no se untó las manos para hacer nada, solo cuando hizo al hombre. Pero lo más grande, ¿cómo lo hizo? Hablando. Lo más pequeño, con sus manos, pero lo más grande, lo hizo hablando. Y recordamos ahí Hebreos 1:3 que dice de Cristo, quien sustenta todas las cosas, que sustenta, no solo crea, ahora sustenta por la palabra de su poder. Entonces yo me quiero imaginar algo esta mañana, que para que llueva, sí, el Señor mandó las nubes, la condensación, los vientos, todo esto está bien, pero vaya más atrás.
Y me gusta pensar que el Señor esta mañana miró aquí nuestra sección la pequeña sección de Bogotá y dijo que llueva. Y llovió. Y no va a descampar cuando usted quiera. Así haga mala cara y diga que qué mal día es este, que cuando escampará. Escampará cuando allá el Señor diga, deténgase. Ay, yo me alegro en eso y usted no. Ay, qué belleza. Es hermoso ver que usted no llegue a la casa mojado y diga, mire esa lluvia, sino Dios hizo llover. Dios lo hizo. ¿Quién más? ¿No le das una perspectiva distinta a las cosas? Claro, es mejor decir lo que pasa. Dios hizo llover y aquí está esta consecuencia. Mire, ¿qué más da profunda alegría a un justo, hermanos? Que fue promovido en el trabajo, que tiene más dinero, que pudo pasear, que ganó su equipo, que quedó el presidente que quería, que todo sale como esperaba. Eso nos puede dar alegría superficial, pero la profunda que hace brotar alabanzas no. Otro motivo de alegría son los propósitos de Dios que nadie puede frustrar. Jehová, versículos 10 y 11, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Me encanta saber que allí en ese cuartito donde algún presidente vecino se robó unas elecciones, eso no se hizo a espaldas de Dios, sino en su propia cara, así que tenga esperanza en eso. Que este hombre engañó a todo el mundo, menos a Dios. Entonces ese hombre está ahí porque Dios lo aprobó y va a estar ahí hasta que Dios diga, ya basta de usted. ¿Ya lo vio? ¿Le da esperanza para vivir eso? O duerme mejor diciendo, este mundo está en manos del diablo. Hermano, usted y yo no entendemos por qué Dios lo tiene ahí. Yo todavía no entiendo. Digo, Señor, hubiera sido yo. Menos mal, yo no soy Dios, hermano. Porque probablemente algunos de ustedes no estarían aquí tampoco, ¿verdad? Pero hermanos, piense esto. Ese hombre estará ahí. Ni un minuto más, ni un minuto menos que lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque Él hace nulo el consejo de las naciones. Además, el cristiano se regocija, versículos 13 al 15, en su soberanía y omnisciencia. Dios miró desde los cielos, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Otra causa de la verdadera alegría cristiana se fundamenta en el poder ayudador de Dios hacia los suyos. Versículos 16 al 20. El reino se salva por la multitud del ejército. No que el reino deba llevar ejércitos a una batalla, claro que sí, pero en última instancia, ¿qué hace que el rey prevalezca? No por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí, mire lo que produce alegría, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Hermanos, Dios ayuda, Dios asiste, Dios rescata, Dios restaura. Esta semana, el viernes, ¿no fue, hermanos? ¿Sí vio lo que pasó en Suba, no? Que un Transmilenio normal, así como salen ustedes, hermanos, a la misma hora que ustedes salen. Muchos de ustedes fueron librados de eso. Yo espero que usted haya dicho, ay Señor, qué bueno eres, yo pude haber estado ahí. Yo pude haber ido a la hora, pagué el pasaje. ¿Y qué pasa, hermano? Dios es el que protege. Finalmente, es solo unas muestras. Finalmente, recuerde que estos son ejemplos. El salmista se alegra que él puede tener confianza en Dios.
¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, porque no es de todos la fe. Y mire lo que dice en el versículo 21. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Ay, Señor, gracias por la fe que tengo. Gracias. Muchas veces hemos dicho así, hermanos. Ay, Señor, gracias porque nos levantamos teniendo fe. Imagínense acostarse como un creyente y levantarse como un incrédulo. Que un día usted se levante así como a veces nos levantamos diciendo, ¿cuál Dios? Ni que nada. ¿Eso cuál evangelio? Todos los días nos hemos acostado como creyentes y nos hemos levantado como creyentes. Ay, Señor, eso me alegra. Vea, después de eso, que gane quien quiera, que pase lo que quiera, que el Señor nos meta en situaciones como sea. Si nota las cosas que nos alegran, hermanos, están por encima de las cosas de esta vida. Esto es regocijarse en Dios, alegrarse en el Señor. Esto es tener el gozo en Él, la alegría cristiana. Y la pregunta es si esto ha descrito su experiencia. Si es Dios, su palabra, su providencia, sus obras, atributos y misericordias el motivo más grande de su gozo. ¿O usted cambiaría todo con tal de tener una bonita y próspera vida temporal y ver sus sueños carnales cumplidos, y entonces sí estaría alegre? Si esto no le ha descrito en alguna manera, usted debe afanarse, no por no tener gozo, sino por no tener a Dios, que es su gozo. Finalmente, y más corto, para finalizar, ¿cuál es la actitud consecuente de quien se alegra en Jehová? La actitud consecuente de quien se alegra en Jehová, versículo 20 y 22. Me parece lo más normal que el texto concluya así. Ya que Dios es su gozo, ya que usted tiene esa visión de Dios, de sus obras, de sus misericordias, si eso es lo que le da alegría profunda y gozo espiritual, si aquello es lo que le profiere sus mayores motivos de regocijo, versículo 20 al 22, nuestra alma espera a Jehová, nuestro ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Hermanos, cuando usted considera hacia Dios, ¿qué le pasa al alma? Reposa y espera en Él. Por eso le dije que era otra alegría, ¿ve? Porque la alegría temporal lo entretiene a usted temporal. Se acaba y luego usted dice otra vez. Pero no es esto lo que pasa aquí. Nuestra alma espera a Jehová. Si aquello es lo que le profiere sus mayores motivos de regocijo, su alma reposará en Dios. Si Dios es lo que dice ser, que lo es. Si Dios hace lo que dice que lo hace. Usted reposará en Él y esperará lo mejor de Él. Su confianza será obvia en Él, así como su alabanza. Por eso David nos alienta en el versículo 12 a considerar esto. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Sí, hermanos, ¿cuál es el pueblo cuyo Dios es Jehová? ¿Cuál es el pueblo que Él escogió como heredad para sí? Su iglesia. Este es pueblo suyo, el pueblo elegido por Dios y comprado con la sangre de su Hijo. ¿Sabe, hermano? Por allá hay una supuesta clase intelectual afuera que critica el Evangelio y dice, ya sé por qué los cristianos son felices. Al no poder resolver sus cosas,
La vida es fuerte, es dura, es complicada. Ellos buscan en la religión un escape de la realidad. Un hombre antiguamente dijo por eso que la religión era la droga que se le daba a los pueblos para que ellos escaparan de la realidad y fueran felices. Entonces, yo no sé cómo resolver esto. Pues vuélvase cristiano. Entonces, usted cree un pocotón de fantasías, usted escapa de la realidad. Es la única forma en que usted puede ser alegre en un mundo como este. Así que sí, le recomiendo la religión a los tontos que no usan el cerebro y a los que quieren escapar de la realidad, a los que queremos creer en ilusiones sin ninguna garantía. Todo lo contrario es verdad. La alegría del cristiano se fundamenta en realidades sólidas, empezando de Dios en adelante. Nosotros no estamos creyendo fantasías ni historia de hadas, hermano. Afánese. Si usted es esperanza en Harry Potter y cosas así, te diría, no, pues si eso me produce alegría, algún día vendrá. No, yo nunca me he leído, ni he visto esa película nunca, pero algún día vendrá. Me imagino que hay unos grupos de enemigos y unos buenos y que el futuro, etcétera. Si usted es esperanza en eso, pues sí, hermano, madure. Mejore. No sea tonto, que eso es fantasía. La alegría del cristiano se fundamenta en realidades sólidas. Mire al impío, mire al carnal, mire al mundano, mire al materialista, mire al vanidoso, al que se la pasa en el entretenimiento, y dígame si en verdad es alegre. Dígame si en verdad es alegre. Y yo he tenido la oportunidad de acompañar a alguien antes que muera, dígame si todos sus motivos de alegría los recuerda allí. No, allí lo abandonaron. Entonces no me diga que un creyente creyó en fantasías, pero los que hemos podido estar al lado de un moribundo creyente, le podemos decir que allí, cuando no tiene nada más, este hombre se abrazó al Señor, que es su gozo, su alegría. Bendigamos a Dios, porque por gracia hemos hallado aquel que es nuestro gozo. Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oremos al Señor.